Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing, redes sociales y tecnología de todo YouTube. Y ojo que las noticias de esta semana también son espectaculares. Por ejemplo, hablaremos que la Unión Europea y UNICEF se han pasado a TikTok. O de Loom, una herramienta de estilo WhatsApp pero con mensajes en vídeo. También os explicaremos que YouTube te mostrará un enorme anuncio en la Smart TV. O que YouTube Music sustituirá a Google Play Music. Además, Facebook ha lanzado Facebook Viewpoints, una app que te paga dinero por responder encuestas. Por otro lado, hablaremos de que un estudio ha indicado que el engagement de las empresas en Instagram ha caído, o que Twitter ha rectificado y no hará limpieza de las cuentas inactivas, o al menos de momento. Además, LinkedIn ha modificado sus condiciones de uso. Pinterest lanza la Pinterest Shop, y que Twitch está perdiendo espectadores frente al auge de Mixer y YouTube. Vamos, ya veis, estas y otras noticias que os explicaré no van a dejar indiferente a nadie, así que os recomiendo que las veáis hasta el final. Y si quieres estar informado de todo, no dudes en suscribirte y dar a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! La Unión Europea y UNICEF se pasan a TikTok. Este año se celebra el 30 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Y quizás conscientes de la necesidad de llegar también a los más jóvenes, la Unión Europea y UNICEF decidieron aunar fuerzas a nivel mundial lanzando una campaña conjunta llamada The Real Challenge. Pues bien, la iniciativa ha utilizado la red social juvenil TikTok para que sean los mismos niños y adolescentes quienes compartan sus impresiones sobre sus propios derechos utilizando también su propio lenguaje. Temas como el bullying, el trabajo infantil, la unidad familiar o la igualdad llevan ya todo el mes sobre la mesa. TikTok anima a los usuarios a recrear el vídeo original en dueto con las canciones. Los jóvenes ya han creado más de 51.000 piezas de contenido vinculadas con la campaña y el hashtag UNICEF. Hasta ahora la campaña de Real Challenge ha conseguido más de 299 millones de visitas, 19,8 millones de visualizaciones y 1,2 millones de acciones, llegando a la audiencia en más de 41 países. Seguro que si no creías en esta red social, ahora tu opinión ha cambiado, ¿verdad? Loom, un WhatsApp pero con mensajes en vídeo. ¿Conoces Loom? Pues habrá que estar atentos. Se trata de un servicio de mensajería instantánea a través de vídeo. Esta aplicación posee ya más de 2 millones de usuarios y entre ellas 50.000 empresas que ya comparten 15 millones de minutos de vídeo al mes. No está mal, ¿no? Y es que tiene también su utilidad a nivel corporativo, porque ¿por qué no enviar un vídeo a un compañero con una explicación en vídeo de cómo se hace un determinado proceso o cómo debe resolver una incidencia? Además, Loom permite conservar un repositorio de todos los vídeos. Así, ¿por qué no grabar tutoriales breves que permiten explicar algo en cualquier momento con solo enviar el vídeo grabado anteriormente? Además, la compañía acaba de anunciar una nueva ronda de financiación de 30 millones de dólares. Y entre los nuevos inversores han entrado Kevin Systrom y Mike Krieger. Sí, los cofundadores de Instagram. Y que ellos entren en el negocio da una idea de lo que está por venir. Y es que incluso los vídeos en Loom se pueden compartir como un vídeo de YouTube. Y en ellos se pueden añadir reacciones e incluso pasar el vídeo a mayor velocidad para ir al grano. Piensa que el propio Mark Zuckerberg ha asegurado en numerosas ocasiones que en los próximos 5 años el 90% de los contenidos que compartan los usuarios en las redes sociales pasará a ser vídeo. Y Loom, de popularizarse, podría ser un buen ejemplo o un primer paso de todo ello. De momento Loom solo puede emplearse desde el escritorio, pero el próximo mes llegará la aplicación para iOS y los creadores prevén para los primeros meses de 2020 tener disponibilidad para Android. Permaneceremos atentos a su evolución. YouTube te mostrará un enorme anuncio en la Smart TV. La actualización de la aplicación de YouTube para televisores inteligentes que acaba de salir tendrá algunos cambios en usabilidad, pero también mejorará la calidad de la retransmisión y los menús. Pero por encima de eso, lo primero que encontrarán los usuarios será un enorme banner que ocupará más del 60% de la pantalla. Desde la página oficial de Google Ads se ha promocionado el espacio para todas las empresas que deseen colocar sus anuncios en este banner, que también se ejecutará tanto en móviles como ordenadores. Y este parece un gran cambio en contraste con la versión actual de la aplicación de YouTube en la tele. Veremos qué tal su usabilidad y las respuestas de los usuarios. YouTube Music sustituirá a Google Play Music.
Parece que Google Play Music dejará de ser la aplicación de música por defecto en Android, y lo será debido a su escasa popularidad entre los usuarios. Y es por ello que la empresa está meditando sustituirla por YouTube Music, plataforma que está buscando impulsar de manera clara desde hace ya algunos meses. La verdad es que esta aplicación, YouTube Music, está cada vez siendo más promocionada y formando parte de la estrategia de Google, por lo que era algo que ya muchos esperaban. Pero bueno, aún no sabemos nada de cómo será la transición, ya que Google no ha dicho nada sobre sus planes. Facebook lanza Facebook Viewpoints, una app que te paga dinero por responder encuestas. Tras lanzar hace unos días su propio sistema de pagos, Facebook Pay, la compañía de Mark Zuckerberg ha anunciado ahora Facebook Viewpoints, una nueva aplicación de investigación de mercado que recompensa a las personas por participar en encuestas, tareas e investigaciones. Vamos, al estilo de Google Opinion Rewards. Según explica en un comunicado, Facebook opina que la mejor manera de mejorar los productos es obtener información directamente de las personas que los usan, por lo que utilizará los datos de esta nueva app para mejorar productos como Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal y Oculus. De momento, eso sí, solo estará disponible en los Estados Unidos. El engagement de las empresas en Instagram ha caído. Pues sí, curioso, según un estudio de Social Insider, parece que el engagement que las empresas logran en Instagram ha caído de forma sostenida en el último año. El estudio ha analizado cómo ha evolucionado la recepción de los contenidos de marca entre el año 2014 y el 2019, y los datos muestran una gráfica casi perfecta de la subida y la época de las maravillas antes de la entrada en el tiempo menos glamuroso. Hasta enero de 2017, la gráfica muestra un acelerón brutal, una subida en el engagement medio que recibían los contenidos que se publicaban en la red social. Y es que cada mes los datos se iban haciendo mejores, pero a partir de ahí las cosas empiezan a frenarse en su subida. Y en los últimos meses el engagement ha comenzado directamente a bajar. Y es que Instagram ha ido creciendo de forma notable en los últimos años y entrando en una fase de madurez, lo que habitualmente también implica una ralentización en las cosas para las empresas y un cierto desencanto y desgaste también entre los usuarios. Así, si en noviembre de 2018 la media estaba en un engagement del 3%, entre comentarios y me gustas, ahora se ha quedado en el 2%. Además, las cuentas más populares son las más perjudicadas por este desacelerón. En cambio, las cuentas de menos de 5.000 seguidores son, según los datos de este estudio, las que muestran unos datos más elevados en el engagement. Twitter rectifica y no hará limpieza de las cuentas inactivas, al menos de momento. Muchos usuarios de Twitter recibimos la noticia de que la red social realizaría una importante limpieza de cuentas inactivas a partir del 11 de diciembre. Según se comunicó, en esa fecha todas las cuentas que no hubieran registrado actividad alguna durante los últimos 6 meses serían borradas y los nombres de usuario de estas personas serían liberados y puestos a disposición de quienes los quieran utilizar. Esto es lo que más contentó a muchos, ya que en los últimos años hemos visto cómo no se puede utilizar nombres que deseas en Twitter porque ya están siendo usados por otra persona que además no emplea su cuenta. Pero este proceso presentaba alguna duda. ¿Qué pasa con las cuentas de Twitter de las personas fallecidas? Ya que, al contrario que Facebook, donde sí existe un protocolo para convertir las cuentas de un usuario fallecido en perfiles in memoriam, Twitter no cuenta con esta funcionalidad. Esto supone que, de producirse la limpieza, quedarían eliminadas de Twitter las cuentas de personas que fallecieron. En el caso además de personajes famosos, sus nombres estarían a disposición de cualquiera. Y así cualquier usuario podría utilizar ese nombre y quién sabe con qué intenciones. Pues bien, esto ha hecho a la red social rectificar. En un comunicado que ha publicado a través de su propia cuenta de soporte en Twitter, la compañía señala que no comenzará a realizar la limpieza de cuentas inactivas hasta que no solucione este problema, y así retrasará a la fecha del 11 de diciembre hasta que haya implementado una funcionalidad que permita conservar las cuentas de personas fallecidas en su recuerdo y que éstas sean gestionadas por sus herederos. Esperaremos pues. LinkedIn modifica sus condiciones de uso. La red social profesional más empleada en todo el mundo ha anunciado la modificación de las condiciones del servicio. Esto supone la modificación de los textos incluidos en la política de privacidad, las condiciones de uso y la política de cookies. Estos cambios en la política de privacidad entrarán en vigor el 6 de enero de 2020. Según la compañía, los cambios se han realizado con el objeto de simplificar el lenguaje, incluir nuevas funcionalidades y que los más de 645 millones de usuarios que tiene la red social propiedad de Microsoft tengan mayor conocimiento de cómo se emplean sus datos en la plataforma. Además, la normativa se modifica para incluir algunos servicios que la compañía ya ha activado.
como por ejemplo la nueva funcionalidad que facilita la planificación de eventos con otros usuarios de LinkedIn para así poder desvirtualizarse. Otra de las novedades de las políticas es la inclusión de Drawbridge en la cartera de servicios. Drawbridge se trata de una compañía que fue adquirida por LinkedIn a cambio de $300 millones y que integra una herramienta que se nutre de la inteligencia artificial para segmentar a la audiencia y que ayudará a la red profesional a comprender mejor sus audiencias profesionales y medir el ROI, el retorno de la inversión de sus campañas tanto en ordenadores como smartphones. Pinterest lanza la Pinterest Shop. La semana pasada el sector del comercio online se volvió completamente loco con el Black Friday. Prácticamente todos los negocios lanzaron promociones y descuentos durante esa semana, y a los más rezagados todavía les queda el día de hoy, el Cyber Monday. Pues bien, para celebrar estas fechas de compras, Pinterest ha lanzado la Pinterest Shop, un espacio para destacar productos que se venden en Pinterest y que son elaborados por pequeños artesanos o vendidos por pymes, emprendedores y pequeños comerciantes que tienen una historia detrás que contar. La Pinterest Shop no es más que una cuenta de Pinterest en la que, a modo de pins, la red social selecciona productos que ya están publicados en la plataforma, pero que, al ser destacados aquí, ganan notoriedad. La idea es que los usuarios encuentren esta selección de productos que están curados por la propia compañía. La red social ha seleccionado de momento 70 productos, pero irá actualizando la cuenta con más dentro de poco. De hecho, las empresas pueden optar a que sus productos sean destacados rellenando un formulario, donde tendrán que contar cómo Pinterest les ha ayudado a vender más. Si tienes tienda en Pinterest, ya estás tardando. Twitch pierde espectadores frente al auge de Mixer y YouTube. Desde su lanzamiento hace ya más de 8 años, Twitch ha crecido de una manera increíble. Por cierto, aquí os dejo un vídeo donde hablo de esta plataforma. Y es que desde 2016 la cantidad de espectadores de la página crecía de una manera desmesurada. Sin embargo, desde el pasado agosto de este 2019, Twitch parece estar perdiendo visitas a un ritmo alarmante. Así, tras un increíble aumento en 2016, en el que pasaron de 16 millones a 461 millones en cuestión de solo 2 meses, la subida en el número de espectadores era prácticamente continua. En cambio, durante este 2019 comenzó con más de 900 millones de espectadores y el punto más álgido se alcanzó en agosto, con 982 millones de espectadores. Pero a partir de ese punto y de casi llegar a los 1000 millones, la plataforma ha comenzado a perder espectadores a un ritmo preocupante. Y tanto es así que en octubre ya tenía menos espectadores que el octubre del año pasado. Una de las razones de mayor peso es, sin duda, la marcha de su streamer más famoso. Y es que Ninja abandonó este año la plataforma para realizar streams exclusivos en Mixer, una plataforma de la competencia propiedad de Microsoft con la que se dice que ha firmado un cuantioso contrato de exclusividad. Así, solo en su primer stream en Mixer, Ninja consiguió 570.000 suscriptores y una media de 80.000 espectadores. Y es cierto que las cifras que manejaba en Twitch eran mucho mayores, ya que tenía 14 millones de suscriptores en el momento de irse. Pero no cabe duda de que poco a poco irá trayendo más y más espectadores a Mixer. Pero además de la marcha de Ninja, otros dos populares streamers han abandonado Twitch. Son el caso de Rod y Iwo, que también se han ido a Mixer. Pero es que además de la marcha de estos creadores de contenido, muchos de los actuales top están reduciendo su cantidad de contenido en la plataforma. Un ejemplo de esto es Tifue, que anunció un largo parón en sus directos y lo hizo por culpa del estrés. Pero pese a que todo parezca ir mal para Twitch, no solo no se ven preocupados por la cantidad de creadores de contenido que han perdido, sino que hasta cierto punto se lo toman a broma. Y más allá de las bromas, Twitch ya ha tomado cartas en el asunto y han decidido asegurar a sus propias estrellas para garantizar un mínimo de contenido. Además, también están fichando estrellas en YouTube como Nicolás Emoni o The Gref. Pero es que la guerra no ha hecho más que empezar entre las plataformas de streaming. En España, por ejemplo, Lolito Fernández emprendió su propio camino, en esta ocasión con dirección a Facebook, que también está apostando muy, pero que muy fuerte por el gaming por streaming. Pero bueno, recientemente Twitch batió su propio récord de espectadores en la final de los mundiales de League of Legends con la asombrosa cifra de 1,75 millones de espectadores. Una cifra increíble y esperanzadora que permite creer en que Twitch podrá recuperarse de su mala racha y que lo puede hacer más pronto que tarde. Y es que recordad que detrás de Twitch está Amazon. Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, mira este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón ya. Y estos dos botones es de mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia
como historias de la historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.